Mi esposa quedó embarazada de su ex y lo ocultó hasta el nacimiento. Nunca imaginé que mi vida podría cambiar tan drásticamente en tan poco tiempo. Años de matrimonio, un hijo que amaba profundamente, una rutina que había comenzado a parecerse más a una estabilidad que a una vida excitante. Creí que estaba viviendo el sueño que siempre había querido, hasta que un secreto apareció de la nada, destruyéndolo todo. Mi esposa, Laura, y yo habíamos estado juntos por casi 8 años. Nos conocimos en la universidad y aunque al principio la relación fue algo difícil, con el tiempo nos complementamos perfectamente. Nos casamos, compramos una casa y tuvimos a nuestro hijo, Samuel, quien ahora tenía 4 años. Todo parecía perfecto, y aunque las cosas no siempre fueron fáciles, siempre creí que nuestro amor era fuerte, lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Sin embargo, eso cambió una mañana cuando recibí un mensaje de texto de Laura mientras estaba en el trabajo. La notificación apareció en la pantalla de mi celular y al principio no pensé que algo raro podría estar sucediendo. Te amo, decía el mensaje. Pero debajo, había algo más, aún no te lo he contado, pero pronto lo sabrás. Necesito que estemos juntos en esto. Él está creciendo y dentro de poco lo sabrás todo. No entendí de inmediato lo que significaba y mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿A qué se refería? Me sentí atrapado en un laberinto de pensamientos. No podía concentrarme en nada en el trabajo y mi mente solo se centraba en ese mensaje. ¿Por qué no me lo había contado antes? ¿Qué estaba ocultando? Al llegar a casa esa noche, la atmósfera ya estaba cargada de tensión. Laura parecía diferente, como si estuviera esperando algo. Cuando entré, ella me miró con una mezcla de culpa y miedo, y antes de que pudiera preguntar, me dijo, Álvaro, hay algo que necesito contarte. Algo que ha estado pesando sobre mí durante los últimos meses. Mis manos comenzaron a sudar. Mi corazón estaba acelerado y mis pensamientos volaban en todas direcciones. Me senté frente a ella, esperando lo peor. Estoy embarazada, dijo, sus palabras caían como una losa sobre mí. Pero eso no era todo. Y no es tuyo, continuó, y yo me quedé helado. No entendía nada. ¿Qué estás diciendo?, le pregunté, pero ya sabía que lo que venía era mucho peor de lo que podría haber imaginado. Laura comenzó a llorar, y por un momento no pude hacer más que mirarla, atónito. Es de mi ex, Álvaro. Él volvió a aparecer en mi vida hace unos meses, y no pude resistirlo. Cuando me enteré de que estaba embarazada, no sabía qué hacer. Pensé que lo superaría, que sería algo pasajero, pero no lo fue. Me alejé de ti, y oculté la verdad. El silencio se hizo denso entre nosotros. Quería gritar, quería entender cómo había llegado a este punto, pero las palabras me fallaban. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de ira, dolor y confusión. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Por qué no me lo contó antes? ¿Por qué permitió que me sumergiera en esta mentira? ¿Cuánto tiempo llevas embarazada?, le pregunté con la voz quebrada. 6 meses, respondió, y eso me golpeó con más fuerza de lo que imaginaba. Había pasado medio año sin que yo supiera nada, sin que me diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Todo lo que había considerado normal en nuestra relación había sido una fachada. Él quería que tuviera el bebé. Yo no sabía qué hacer, Álvaro. Estaba tan confundida, tan perdida. Pensé que si lo mantenía en secreto, las cosas se calmarían, pero no pude más. El dolor de esas palabras me atravesaba como una flecha. Mi mente estaba en caos. ¿Cómo podía perdonarla? ¿Cómo podía volver a mirarla como antes después de todo esto? Laura, mi esposa, había estado con su ex en secreto, y ni siquiera yo, su compañero de vida, lo sabía. Sentí que mi mundo entero se desmoronaba. Cuando pensabas contármelo, le pregunté, mi voz apenas un susurro. Pensaba hacerlo, lo juro, dijo, entre sollozos. Pero no quería perderte. No quería perder lo que teníamos. No sabía cómo decirlo. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana. Necesitaba espacio para pensar. No sabía si podía seguir con ella,
ni si quería. Cada segundo que pasaba me sentía más traicionado, pero algo dentro de mí no quería rendirme, no quería que todo acabara así. El hijo que llevaba dentro de ella, ese bebé, no era mío, pero ¿cómo podría no sentir algo por él? ¿Cómo podía ella haberme ocultado todo esto? Mi mente estaba hecha un lío, pero lo que más me dolía era pensar que la mujer con la que había compartido tantos momentos, la madre de mi hijo, me había mentido. Pasaron días antes de que pudiera hablar de nuevo con Laura. Ella me pedía perdón una y otra vez, pero yo me encontraba atrapado entre el dolor de lo sucedido y la esperanza de que, tal vez, aún podíamos salvar algo de nuestra relación. Pero el hecho de que todo lo hubiera ocultado hasta el último momento me hacía pensar que no sería fácil. Una noche, después de muchos silencios, me acerqué a ella. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté. Lo que sea que tú decidas. Pero quiero que sepas que no fue solo una aventura. Fue un error que no sé si puedo corregir. Te fallé y nunca podré perdonarme por eso. Pero quiero que sepas que el amor que siento por ti, aunque ahora parezca estar perdido, sigue allí. Yo no sabía qué responder. Mi mente estaba llena de preguntas, pero la respuesta no parecía tan simple. La relación que habíamos tenido estaba rota y el bebé que estaba por llegar no cambiaría lo que había sucedido. ¿Pero podía seguir adelante sin Laura? ¿Podíamos, de alguna forma, reconstruir lo que se había quebrado? Los días siguientes estuvieron llenos de conversaciones dolorosas y silencios incómodos. Laura intentaba acercarse a mí, pero yo me sentía atrapado entre la rabia y la incertidumbre. Cada vez que me miraba, la imagen de su ex, el hombre con el que había tenido una aventura y el padre del bebé que llevaba en su vientre, se me venía a la mente. ¿Cómo podía mirar a esa mujer que había sido mi esposa y madre de mi hijo de la misma manera? Las noches eran las más difíciles. La soledad me invadía mientras pensaba en todo lo que había sucedido, en cómo nuestra relación había llegado a este punto. No podía dejar de preguntarme si alguna vez había sido suficiente para ella. ¿Por qué no me lo contó antes? ¿Por qué no confió en mí para enfrentar ese problema juntos en lugar de ocultarlo? Una noche, mientras Samuel dormía, Laura y yo nos sentamos en el sofá, separados por un espacio vacío que parecía crecer con cada palabra no dicha. Ella me miraba con ojos llenos de arrepentimiento, pero no encontraba las palabras para explicarme lo que sentía. Finalmente, rompió el silencio. Álvaro, he estado pensando en lo que te dije, en todo lo que ha pasado. Sé que no merezco que me perdones, ni que me des otra oportunidad, pero quiero que sepas que estoy dispuesta a hacer todo lo que esté a mi alcance para que podamos encontrar una solución. No te pido que me perdones de inmediato, ni que todo vuelva a ser como antes, pero por lo menos quiero intentarlo. Estoy dispuesta a cambiar, a sanar esto, si tú me das la oportunidad. No sabía qué responder. Mi corazón estaba dividido entre el deseo de creer que podía cambiar, de que podríamos superar esto, y el dolor profundo de sentir que tal vez ya era demasiado tarde. No era solo el engaño lo que me afectaba, sino la mentira constante, la ocultación de algo tan importante. Durante meses, ella había estado llevando una vida paralela, y yo no me había dado cuenta. Eso me dolía más que las palabras. Laura, no sé si pueda hacerlo, le dije finalmente, con la voz quebrada. No sé si pueda volver a confiar en ti. No solo por el bebé, sino por todo lo que hiciste en secreto. Me mentiste. Me ocultaste algo tan grande, y no sé si pueda seguir adelante con alguien que no confío. Ella sintió, reconociendo que no tenía excusas para lo que había hecho. Te entiendo, y no espero que todo se solucione de inmediato. Solo te pido que, al menos, me des la oportunidad de demostrar que estoy dispuesta a luchar por lo que teníamos. Sé que me equivoqué y me arrepiento profundamente. No sé cómo seguir adelante, pero si no intentamos, me sentiría peor. Mis pensamientos eran un torbellino. Quería creer en sus palabras, quería pensar que aún había esperanza, pero las heridas eran profundas. ¿Cómo reconstruir algo cuando la base misma de la confianza se había desmoronado? Lo que hiciste no se olvida, Laura. Y aunque te haya dicho que quiero intentarlo, no sé si realmente puedo hacerlo.
No sé si puedo seguir adelante contigo mientras ese bebé esté aquí, sabiendo que no es mío. No es solo un error, son meses de mentiras, de ocultaciones. Laura bajó la cabeza, visiblemente afectada por mis palabras. No la culpaba, pero aún no podía comprender cómo había llegado a esta situación. Lo entiendo, Álvaro, dijo en un susurro. Y lo que más temo es perderte por completo. No sé qué hacer para que me perdones, ni si merezco una segunda oportunidad. Solo sé que este error me está destruyendo, y no quiero que esto termine así. No quiero perderte. Había demasiadas preguntas sin respuesta, demasiados vacíos entre nosotros. Por un lado, me sentía profundamente herido y traicionado, y por otro, el amor que aún sentía por Laura me hacía dudar. No estaba listo para tomar una decisión, pero tampoco quería quedarme atrapado en una relación rota sin una solución. No sé qué hacer ahora, le respondí, con la mirada perdida en el vacío. Necesito tiempo para pensar, para entender qué es lo mejor para los dos. No te prometo nada, pero sí te prometo que voy a pensar en todo esto. Nos quedamos en silencio, cada uno con sus propios pensamientos, intentando encontrar una forma de avanzar. Laura se levantó y se acercó a mí, tomándome de la mano. Te prometo que no te voy a presionar, y que te daré todo el tiempo que necesites. Solo quiero que sepas que estoy aquí, que no quiero perder lo que teníamos. Esa noche, me fui a dormir sin saber qué me depararía el futuro. Mi mente estaba llena de dudas, de preguntas sin respuesta. Lo único que sabía es que, en algún momento, tendría que tomar una decisión, pero no estaba listo para hacerlo aún. El amor y la traición coexistían en mi interior, y no sabía cómo podría reconciliarlos. Pasaron varios días, pero el silencio entre Laura y yo persistió. Aunque intentábamos mantener una apariencia de normalidad frente a Samuel, la tensión era palpable. Las conversaciones que teníamos siempre se limitaban a temas superficiales. Lo único que sentía de verdad era la creciente distancia que se estaba formando entre nosotros, como una grieta que no podía cerrarse, sin importar cuánto lo intentáramos. A veces, Laura intentaba acercarse a mí, como si quisiera romper el hielo, pero no sabía cómo hacerlo sin que pareciera que estaba forzando las cosas. El tema del embarazo siempre estaba presente, pero ninguno de los dos se atrevía a hablar directamente sobre ello. Ella sabía que me costaba aceptar la idea de que el bebé no era mío, y yo no estaba seguro de cómo manejar esa realidad. En un par de ocasiones, intentó hablar sobre lo que había pasado con su ex, pero cada vez que lo hacía, algo dentro de mí se cerraba. ¿Cómo podía escuchar sus explicaciones sin que me doliera? ¿Cómo podía tratar de entender sus motivos cuando sentía que no había justificación posible para lo que había hecho? No podía encontrar respuestas, y eso me hacía sentir impotente. Una tarde, mientras Samuel jugaba en el jardín, Laura y yo estábamos sentados en el sofá, mirando hacia el vacío. La angustia de la situación pesaba sobre nosotros, y aunque ella lo intentaba, las palabras no fluían de manera natural. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. Álvaro, he estado pensando mucho en lo que dijiste aquella noche, cuando me pediste tiempo. Te juro que no quiero que esto se quede así, que estemos atrapados en un limbo. No quiero perderte, no quiero perder lo que tenemos. He estado trabajando en mí misma estos días, tratando de entender todo lo que hice mal, de darme cuenta de lo que perdí. Miré sus ojos, buscando sinceridad en sus palabras. Quería creerle, quería pensar que las cosas podían mejorar, pero todo lo que sentía era confusión. Lo que hiciste no fue solo un error, Laura, le respondí, casi sin poder evitarlo. Fue algo más grande. Me hiciste sentir como si nuestra relación no significara nada. Como si yo no fuera lo suficientemente importante para ti como para que me lo contaras. Y eso me duele más que cualquier otra cosa. Ella sintió, como si sus palabras ya no pudieran cambiar lo que había sucedido. Sé que lo que hice está mal. No te lo puedo justificar, y me arrepiento profundamente. Pero te prometo que nunca fue por falta de amor hacia ti. Lo que ocurrió con mi ex fue un error, algo que no supe manejar, y lo peor fue que lo mantuve en secreto. Pensé que podría ocultarlo, que podría dejarlo atrás, pero ahora estoy viendo las consecuencias de mis decisiones.
Las palabras de Laura me llegaron, pero al mismo tiempo me resultaban difíciles de aceptar. Lo que había hecho era irreversible, y aunque decía arrepentirse, no sabía si eso era suficiente. Mi mente y mi corazón se debatían entre el deseo de sanar, de seguir adelante, y el miedo a seguir viviendo con esta sombra sobre nuestra relación. Decidí que necesitaba alejarme por un tiempo, pensar en lo que realmente quería. No podía seguir en este limbo, donde cada día parecía ser una prueba de resistencia. Necesito tiempo, Laura, le dije finalmente, con la voz grave. Necesito tiempo para decidir qué quiero hacer con todo esto. No sé si puedo seguir, no sé si puedo volver a confiar en ti. Ella parecía comprender mis palabras, aunque el dolor estaba reflejado en su rostro. No intentó detenerme, pero sí me miró una última vez con una mirada cargada de emoción. Te prometo que estaré aquí, en cualquier momento que decidas lo que sea mejor para los dos. Te amo, Álvaro. No quiero que esto termine así. Pasaron los días, y mi mente seguía dándome vueltas como una espiral interminable. Volvía a la misma pregunta una y otra vez, ¿podría perdonarla? ¿Podría superar lo que había pasado, lo que aún me mantenía despierto por las noches? Había demasiados factores que jugaban en mi contra, pero el amor, ese amor que todavía sentía por Laura, seguía presente, aunque de una manera diferente. A veces, me encontraba observando a Samuel, mi hijo, y pensaba en el futuro. ¿Cómo le explicaría esta situación cuando fuera más grande? ¿Cómo le diría que la mujer que amaba, su madre, había cometido un error tan grande? ¿Cómo construiría un futuro en el que todos pudiéramos ser felices, si no podía encontrar ni siquiera una pequeña chispa de paz en mi interior? El día que decidí hablar con Laura nuevamente, lo hice con una mezcla de dudas y certezas. No sabía si estaba listo para lo que viniera, pero entendí que este era un punto de inflexión y tenía que enfrentar mis propios sentimientos antes de poder tomar una decisión. Decidí que ya no podía seguir viviendo en el limbo. Aunque no estaba completamente listo para perdonar todo lo que había sucedido, entendí que había llegado el momento de tomar una decisión. No podía quedarme atrapado en la indecisión, aferrándome a un pasado que ya no existía. Mis sentimientos hacia Laura, aunque heridos, aún estaban allí, pero también había una necesidad de sanar y reconstruir mi vida, ya fuera con ella o sin ella. Una tarde, mientras Samuel estaba en su habitación, me senté con Laura en la sala. No quise esperar más. Era hora de hablar, sin rodeos, de mirar la realidad de frente. Laura, he estado pensando en todo esto, comencé, mirando directamente a sus ojos. Sé que me amas, y sé que te arrepientes, pero no sé si puedo seguir con esto. Laura me miró, sus ojos reflejaban el miedo de perderme, pero también la comprensión de que era lo que había hecho mal. Lo sé, Álvaro. No espero que todo vuelva a ser como antes, ni que me perdones de inmediato. Lo que hice fue imperdonable, pero quiero que sepas que he estado trabajando en mí misma, buscando ayuda, intentando entender cómo llegué a hacer todo esto. No quiero perderte, y haré lo que sea para demostrarte que lo que más quiero es enmendar mis errores. Su sinceridad era palpable, y por un momento me sentí tentado a ceder. Pero no podía. No podía permitir que mi dolor y el daño que había sufrido quedaran en el olvido. Te lo agradezco, Laura, pero no puedo hacer como si todo estuviera bien. Lo que hiciste me afectó más de lo que imaginas, y no estoy seguro de que haya forma de sanar esto. El bebé, el hecho de que no sea mío, me está costando mucho aceptarlo. No es algo fácil de perdonar. Laura asintió, sus ojos llenos de lágrimas. Lo sé, lo sé. Y no espero que todo vuelva a ser como antes, pero si me das una oportunidad, puedo demostrarte que quiero cambiar. Que lo que más quiero es que podamos sanar juntos, aunque sepa que no será fácil. Me quedé en silencio, dándole vueltas a sus palabras. El amor que todavía sentía por ella me confundía. ¿Podía seguir adelante con alguien que me había mentido de esa manera? ¿Era capaz de perdonar lo que había sucedido y empezar de nuevo? El futuro de nuestra relación parecía estar en un punto muerto, y no sabía si debía seguir intentando o si era hora de dejarlo ir. Finalmente, hablé, aunque no tenía todas las respuestas.
No sé si puedo perdonarte, Laura. No sé si esto se puede arreglar. Pero, por el bien de Samuel, por lo que alguna vez fuimos, creo que necesitamos un tiempo separados. No quiero tomar decisiones apresuradas y necesito tiempo para pensar en lo que quiero para mi vida. No puedo seguir aquí sin saber si puedo confiar en ti nuevamente. Laura guardó silencio, asimilando mis palabras. Sabía que había perdido algo muy importante y aunque aún la amaba, no sabía si podía volver a poner todo en la balanza sin que la traición pesara más que cualquier otro sentimiento. Te entiendo, dijo finalmente, su voz suave pero firme. Te daré el tiempo que necesites. No quiero presionarte, solo quiero que sepas que no te voy a dejar ir sin luchar. Te amo, Álvaro, y no quiero perderlo todo. Aunque su declaración me tocó, sabía que lo que necesitaba en ese momento era claridad. No era el momento de seguir arrastrando esta relación, no hasta que pudiera sanar lo suficiente para tomar una decisión con la mente fría. Me levanté, sabiendo que la conversación que acabábamos de tener había sido solo el principio de un proceso largo y doloroso. Lo pensaré, Laura. Necesito tiempo. No te prometo nada, pero lo pensaré. Salí de la casa, dejando atrás la mujer que una vez amé con todo mi ser, pero que ahora se había convertido en un enigma para mí. Lo que sucedió no podía deshacerse, y no sabía si alguna vez podríamos superar esa barrera de desconfianza y mentiras. El futuro era incierto, y aunque una parte de mí deseaba que todo se resolviera, sabía que el camino hacia la sanación requeriría mucho más que palabras. El amor, la traición y el arrepentimiento se entrelazaban en una historia que aún no tenía un final claro.